sido y es a través de decirle gracias, Dios. Al meditar, Dios mío, de las cosas que he estado, mi corazón se inflama, turbado de emoción. Expresar mi Cristo en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel momento mi alma recibió sublime, que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que el Señor me ha dado, y el agradecimiento le sirvo a mi Señor. Si también tú tienes algún agradecimiento a Dios, díselo en esta tarde. Dile: gracias, Dios bendito, porque hasta hoy me tienes en este lugar, y es un plan, y es un propósito perfecto de Dios. Él quiere usar tu vida, transformar tu vida, y cada día que pasa, hacerte una nueva persona para su servicio. Veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues en ningún momento Él me ha dejado solo, y así su santa mano mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, y dentro de mi mente presente siempre esté sus múltiples favores y sus misericordias, que yo sin merecerlas has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las que el Señor me ha dado, y el agradecimiento le sirvo a mi Señor. A su nombre, a su nombre. Gracias, Señor. Cada experiencia en nuestra vida debe ser una enseñanza que nos lleve, que nos conduzca a un camino más perfecto, a un camino diferente, hermano. El día de ayer tal vez tuviste errores, el día de ayer tal vez tuviste caídas, el día de ayer
cuando llegues a la vejez te sientas, hermano, te sientas satisfecho de decir: pude servirle a Dios en lo que estuvo en mis posibilidades. Y vendrá otra generación que serán nuestros hijos y nuestros nietos, que ellos van a continuar sirviéndole al Señor si nosotros los encaminamos y los llevamos por un camino bueno y más excelente, como lo llamó San Pablo en el libro de Hebreos. Aleluya. Vamos a dar inicio en esta hora con este estudio, hermano. Yo quisiera que iniciáramos con Proverbios 15:20. ¿Saben? Vamos a dar inicio. Hoy, si se dan cuenta, casi nunca traigo anotaciones. Aquí no hay anotaciones, pero ustedes me van a ayudar a buscar los textos. Quiero que estén muy atentos para que ustedes puedan buscar los versículos que vamos a necesitar para desarrollar este tema. Proverbios 15:20 dice así. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tarde? Es el tema que vimos hace 8 días, que se titula Honra a tus padres. ¿Solo a mamá? No, también a papá. El mundo hoy solo festeja a mamá, y a papá muchas veces dicen: no, es que aquel es el que me golpeó, aquel es el que no estuvo conmigo, aquel me maltrató. Muchas veces hacemos un lado a papá y solo mamá al 100%, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: honra a tus padres, y en el término padres entra tanto papá y mamá. Ambos deben de tener el mismo valor, el mismo respeto y la misma honra para los dos, hermanos. Dice así, Proverbios 15:20: en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio, cuando no quiere comprender razones, es como si menospreciara a su mamá. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hora de la tarde, Padre mío, reconocemos, Señor, que necesitamos tanto de Dios. En nuestra naturaleza de hombre, carne y hueso, no podremos hacer la voluntad de Dios, mas cuando os visitare el Espíritu Santo, seremos hombres diferentes, seremos hombres con capacidades y dones que el Señor nos dotará para hacer su voluntad, así como lo hizo con Sansón, así como lo hizo con Salomón, así como lo hizo con Josafat, así como lo hizo con Nehemías, con Esdras, con todos los profetas y todos los hombres de la antigüedad, con José, con David y todos aquellos que en algún momento llamaste para que te sirvieran, Señor. Permítenos, Padre, recibir y ser dotados de esto sobrenatural, de ese poder que compuje, de ese poder que transforma, de ese poder que hace diferente al hombre y la mujer, de ese poder que puede experimentar todo hombre que se humilla, que se entrega a Dios para el servicio. En esta hora de la tarde, visítanos, Señor. No podemos salir iguales de este lugar, porque no es un teatro, porque no es un pasatiempo, porque no es un centro de diversión. Más queremos que tu presencia llene nuestra vida y que podamos, Señor, recibir esa unción maravillosa
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Cuando alguien se porta bien, cuando alguien hace las cosas correctamente, quiero decirles que dice la palabra de Dios que nuestro Padre se pone feliz, se siente orgulloso de aquel y dice: este es mi hijo, este es mi hijo por el cual yo en algún momento quise que fuera aquel, quise que hiciera esto. Y hacemos del corazón de nuestros padres felices, hermano. Pero dice la palabra de Dios: mas el que desobedece, mas el que menosprecia, mas el hombre que no quiere escuchar razones, aquel que no quiere obedecer lo que su madre le dice, es como si la menospreciara. ¿Y qué significa menospreciar? Menospreciar significa no darle importancia a sus consejos, no darle valor a lo que es y como es, hermano. ¿Se da cuenta? Cuando alguien desobedece alguna instrucción, algún consejo bueno de parte de mamá y papá, y dice: no lo voy a hacer porque además ella no me mantiene, dice el hombre, además ella nunca me ha dado un beso, además ella nunca me ha valorado. Es un amor condicional. Significa que si ella o él, tu padre o tu madre, te da, entonces tienes que darle. Pero la Biblia no habla de un amor condicional, habla de un amor verdadero, sin fingimiento. ¿Qué significa, hermano? Es que es sí y sí. La Biblia nos dice que tenemos que respetar y honrar a papá y a mamá. No es una opción, no es una opción, hermano, es porque lo tenemos que hacer forzosamente y debe sentirlo el hombre. Es un mandamiento. Recuerden que es el quinto mandamiento de la ley de Dios, que dice: honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12, para que seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sí, hermanos? Y al ser un mandamiento se traduce como algo que se tiene que cumplir. Así mamá tenga la actitud que tenga, así mamá te haya herido, te haya golpeado, humillado, maltratado, te haya corrido de la casa, te haya hecho lo que te haya hecho, la Biblia dice que tú tienes que honrarla. Tú tienes que amarla y respetarla por siempre. Aleluya. Ahora vamos a la diapositiva. Nos quedamos la semana pasada en un subtema que dice: ejemplo de hijos que honraron a sus padres. Es ese ejemplo de jóvenes o hijos que supieron respetar a sus padres. Y ponemos 6, pero hay más. Solo vamos a ver 6. El primero es José, el segundo es Samuel, el tercero es David, el cuarto es Salomón, el quinto es Josías y el sexto es el hijo pródigo de San Lucas. Acuérdense, hermanos, son 6 y quisiera que lo vayamos viendo en orden. Vamos a iniciar con el primero. Vamos a empezar con José. Vamos rápidamente ahí en Génesis capítulo 45.
Aleluya. Sí, vamos a pedirle a ustedes para que le den lectura. Aleluya. Génesis 45:3. Alguien que le dé lectura, hermanos. Quiero que en esta tarde participen los jóvenes. Hoy participen los jóvenes. Ahí está mi hermano Sergio. ¿Cómo dice, hermano Sergio? Génesis 45:3. Les dije, hermanos, que ustedes me iban a ayudar a buscar las Sagradas Escrituras. ¿Sí, hermanos? A ver cómo dice, hermano Sergio. Y dijo José, sus hermanos, yo soy José. Ahí nada más. Vamos pausadamente. Después de que José se descubrió a sus 11 hermanos que estaban reunidos, él no podía contenerse y quería llorar. Estaba atrás de unas cortinas y estaba escuchando y lloraba y lloraba. Se metió incluso. Al principio no quería que sus hermanos lo vieran llorar. ¿Saben por qué lloraba? Él estaba siendo liberado en ese momento, hermano. ¿Por qué? Es el José que sus hermanos vendieron. Es el José que sus hermanos querían matar. No era otra gente, eran sus hermanos de sangre. Y él en ese momento, al ver a sus hermanos, él podía pagarles de la misma manera porque tenía todo el poder en Egipto. Era el segundo gobernante en todo el país. Tenía todo el ejército y él podía devolverles un castigo, golpearlos, encarcelarlos, pero José estaba dentro llorando, se estaba liberando, hermano. ¿Y saben qué? Después salió y se descubrió a sus hermanos y les dijo: hermanos, yo soy José, porque sus hermanos habían pensado que él ya había muerto. Su padre, dice la Biblia, ahí mismo en esos capítulos, que su espíritu había muerto. Pero cuando le dijeron sus hijos: José vive, está en Egipto y es el segundo del rey, dice textualmente, el espíritu de Jacob revivió, dice ahí la Biblia. ¿Qué significa revivió? El padre de José se puso tan feliz de haber recuperado a su hijo que había perdido. ¿A su nombre? ¿Y saben cómo lo habían perdido? Cuando sus hermanos llegaron con su túnica y llevaban la túnica de colores, esa túnica que su padre le había dado a José. ¿Por qué? Ahora les digo por qué. Porque José era diferente a sus hermanos. José era un joven respetuoso, temeroso de Dios, obediente, y por eso su padre lo premió con una túnica. Y sus hermanos, en vez de que dijeran: yo quiero ser como José, yo quiero tener esa actitud, ese comportamiento, ¿saben qué hicieron sus hermanos? Lo odiaron, le tuvieron rencor, odio, y por eso lo quisieron desaparecer de la familia. Pero José, en vez de que les tuviera coraje, él salió llorando delante de ellos y les dijo: yo soy José. Y lo primero que preguntó fue esto. Adelante, hermano. ¿Vive aún mis padres? ¿Se dio cuenta? ¿Qué significa eso? Es un hijo que está preocupado por sus padres. Es un hijo que está preocupado. ¿Cómo estarán mis padres? ¿Cómo estarán? Porque llevaba muchos años en Egipto. Incluso él ya había hecho familia allí con Manasés y Efraín, sus dos hijos.
Y él, ¿cómo está mi padre? ¿Cómo están mis padres? ¿Aún viven? Quisiera saber de ellos. ¿Y saben qué más hizo? Cuando sus hermanos se fueron, él depositó, les dio 5 asnos de trigo, les dio pasas, les dio muchas cosas y les dijo: vayan y llévense esto, dénselo a mi padre y háganle saber que su hijo está en Egipto y que venga, porque aquí hay suficiente alimento para que sobreviva. Aún quedan 5 años de hambre. Habían pasado 2. Gracias, hermano. Y sus hermanos le respondieron porque estaban turbados delante de él. Gracias, hermano. Ya no podían hablar porque cuando lo vieron estaban turbados. ¿Por qué? Porque ellos pensaron: nos va a hacer daño. ¿Está vivo? ¿Acaso no es posible? No sabían qué decir, hermanos. ¿Qué significa esto? Que José, desde muy joven, ¿saben a cuántos años llegó a Egipto? Lo dice la Biblia. 17 años tenía. Es como Génesis 37. Cuando llegó a Egipto tenía 17. Muy jovencito, y desde joven siempre se portó correctamente, hermano, con sus padres. Lo respetó y por eso lo premiaron. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué más hizo? A ver, vamos ahora sí, alguien más que le dé lectura. Génesis 48, versículo 1 como al 6 o 5. Aleluya. Génesis 48, 1. Atentos, hermanos. Cuando alguien respeta a sus padres, cuando alguien valora y respeta a sus padres, la Biblia dice: para que seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Eso es todo. Si tú respetas a tus padres, hermano, te va a ir bien en la vida. ¿En qué sentido? En todos los ámbitos de la vida te va a ir muy bien. Y ahorita lo vamos a ver reflejado en la vida de José. Adelante, hermano. Y sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Continúa, hermano, ¿vas bien? Siguiente versículo. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Hasta ahí. ¿Se dieron cuenta qué feliz se puso su papá? La Biblia dice que estaba enfermo ya para morir. ¿Cómo es un hombre que está enfermo ya para morir en su lecho? Está así, hermano. Ya no quisiera que nadie lo molestara. Ya no quisiera que... ya está cansado. Está muy enfermo. Pero cuando le dijeron: Jacob, Jacob, tu hijo, al cual amas, José viene a verte. ¿Y sabes, mi hijo? ¡Ah, mi hijo! Que hasta se le fue la enfermedad por un momento, hermano, y se sentó, hizo el esfuerzo de sentarse. Aleluya. ¿Se dieron cuenta cómo se alegra el padre cuando un hijo, hermano, lo valora? O cuando un hijo se acuerda de él. ¿Se da cuenta, hermano? Estaba feliz de acuerdo. Pero que hay algo interesante: la bendición. Adelante, hermano. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra
de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto. Míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Hasta ahí. Mire, hermano, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que Jacob en ese momento aprovechó para derramar la bendición, pero también José pidió, dice, ponle la mano a mis hijos, por favor. Él sabía que la bendición de un padre era muy sagrada, era muy importante. Pon tus manos sobre mis hijos. Y él puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pero Efraín no era el mayor era Manasés. Pero él puso su mano derecha sobre Efraín y José le dijo: no, padre, este no es el mayor, es Manasés. No, hijo, pero también él será un pueblo bendito y multiplicado. ¿Qué estaba pasando? Jacob estaba recordando a su hijo lo que Dios le había dicho y cómo lo había traído por la promesa, y que si él era fiel, también sus hijos y sus nietos serían un pueblo bendito e iban a recibir la promesa de una tierra por heredad que fluye leche y miel. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo se lograría esa promesa? Le fue dado desde Abraham, luego Isaac, luego Jacob, y ahora Jacob ya estaba para morir. Para que esa promesa se cumpliera, ellos necesitaban tener hijos fieles, hijos buenos, hijos obedientes, para que un día la promesa se cumpliera, y se cumplió. ¿Gracias a qué? A los buenos padres y a los hijos que fueron fieles a sus padres, hermano. ¿Qué significa esto? Que si usted y yo nos portamos bien con nuestros padres, va a salir todo bien. Vas a tener una familia hermosa, bonita, hijos, nietos, y vas a vivir felizmente. Aleluya. Te va a ir muy bien en la vida, hermano. Si usted respeta a sus padres, se va a multiplicar sobre la tierra, y cuando vea va a tener una familia muy bonita. Aleluya. Eso es la vida de José. Y después José en ese momento a sus dos hijos los está poniendo entre las 12 tribus de Israel para que recibieran una herencia. Y si vamos al libro de Josué, cuando repartió la tierra, también le tocó a Efraín y a Manasés un pedazo de tierra enorme. Recibieron heredad entre las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa? La obediencia, el respeto hacia los padres es muy importante para nosotros. Aleluya. Y principalmente para el Padre Celestial y nuestros padres terrenales. Vamos a continuar, gracias hermano, con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es la vida del joven Samuel. Y el joven Samuel, su mamá se llamaba Ana. Era una mujer que lloraba mucho porque no tenía hijos y la menospreciaba. Y entonces le dijo un día: oh Señor, si tan solo me concedes hijo, yo lo voy a dedicar para ti, Señor. Yo lo voy a entregar para tu servicio. Y sucedió que Dios escuchó la voz de esta mujer que lloraba siempre. Se llamaba Ana, y después concibió y tuvo a luz su hijo, y le llamó Samuel, que significa lo he pedido al Señor, lo demandé a Dios y me lo dio. ¿Y saben qué? Cuando el niño estaba muy pequeño, a ella no se le olvidó la promesa. Esto es muy
padres de familia. A la mamá no se le olvidó la promesa. ¿Cuál era la promesa? De que ese niño que naciera, que tuviera, lo iba a entregar para el templo, el tabernáculo. En otras palabras, lo iba a dedicar, lo iba a dejar para que viviera en el tabernáculo y él se dedicara a barrer, a prender las lámparas, a conseguir, a limpiar todo lo que se necesitara en el templo. ¿Alguna madre podrá hacer esto hoy en día, hermanos? De decir, mira, tengo mi hijo y yo quisiera que este hijo se quedara en el templo, se quedara en la iglesia y que sirviera, que cuidara las plantas de Dios, las flores del Señor, que limpiara, que barriera, que hiciera todo lo que tenga que ver con el Señor. Casi nadie, ¿verdad? Todos los padres quieren, no, que mi hijo sea ingeniero, que mi hijo sea esto y aquello. ¿Se da cuenta? Y el hijo, ¿qué dirá el hijo? Y si le dicen, te vas a quedar en el templo. No, mamá, yo no tengo tiempo, no me gusta, me canso. Pero vemos a este hijo obediente niño, y se llamaba Samuel. Rápidamente vamos a 1 Samuel capítulo 1, como en los últimos versículos. Miren, vamos a ver qué pasó. Primera de Samuel 1:24. Ana fue una mujer fiel, cumplió su palabra de entregar su hijo al servicio de Dios. ¿Sí, hermanos? Ella no se preocupó de decir, no, que mi hijo sea alfarero, que mi hijo sea carpintero, que mi hijo sea un gran médico. No, Ana dijo, yo que mi hijo sea un siervo de Dios. Y por eso, tanta era la intención, era buena, que Dios miró a ese pequeño y lo usó como un profeta y como un juez en Israel. Dice así: y después que lo hubo destetado, llevólo consigo con 3 becerros de efa de harina y una vasija de vino, y trájolo a la casa de Jehová que se encontraba en Silo. Y el niño era, ¿cómo era el niño? Era muy pequeño. Si educamos a nuestros hijos desde chiquitos a obedecer a Dios, a temer a Dios, nunca suelte a su hijo, hermano. No lo suelte. Ahorita voltee a ver, los que son padres de familia, volteen a ver dónde está su hijo. ¿Dónde está su hijo? Si está allá dentro en la clase, bendito sea Dios, porque está aprendiendo a colorear o haciendo alguna actividad. Pero hágase esta pregunta: ¿en dónde estará mi hijo en este momento? ¿Estará en el baile? ¿Estará en la calle? ¿Estará donde se encuentra en este momento? Y es ahí donde entra la preocupación. Debería de estar en la casa de Dios. Aquí debería de estar, hermano, en este momento. Pero si no está, es que vamos a redoblar esfuerzos para poder ganarnos a ese hijo, hermano. Vamos a redoblar esfuerzos de decir dónde está, por qué, de empezar a pensar. En la noche vaya y póngale la mano a su hijo y dígale: Dios, cuando esté durmiendo, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, espíritu de rebeldía, espíritu de necedad, abandona el cuerpo de mi hijo, de mi hija en este momento. Es decir, usted debe luchar por la vida de su hijo o de su hija. Y si tiene hijos pequeños, no los descuide, tráigalos siempre a la
iglesia, hermano. A veces dice uno, está muy pequeñito, anda corriendo por ahí, o no pone atención, mejor que se quede. No es cierto, hermanos. Yo les digo que no es cierto, porque los niños, aunque estén durmiendo en el servicio, están aprendiendo. ¿Sí sabía eso? Aunque se duerma el niño está escuchando, está aprendiendo, y cuando despierte, él ya va a conocer un poco de la palabra. Nunca deje a sus hijos allá, hermanos. Siempre tráigalos aunque sean pequeños. Aleluya. Porque eso fue lo que hizo Ana, pero ella lo llevó para ya nunca más llevárselo a su casa. Así dice la Biblia. Vamos a leer. Dice el 25: y matando el becerro trajeron el niño al sacerdote Eli, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. ¿Cuánto oraba Ana por tener un hijo, hermano? Por este niño yo le pedía al Señor, y ahora Él me lo dio. Él me dio lo que un día yo le pedí. Yo pues le vuelvo también al Señor. Todos los días que viviere será de Jehová, y allí adoró al Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa eso, hermano? Todos los días que viva este niño será propiedad de Jehová. Aleluya. En ese momento ella lo estaba entregando ya. Ya lo estaba entregando para el servicio de Dios. Ya no se lo podía llevar a su casa. Ya no podía reclamarlo después de 5 o 10 años, decir: mira, hijo, es que siempre estoy arrepentida porque te dejé. No, ya lo estaba entregando para el servicio del Señor desde muy pequeño. Y el niño era obediente, porque si no dijera: mira, mamá, yo la mera verdad me canso mucho, no me gusta estar aquí, llévame contigo a la casa. No, tanto el niño era muy bueno, obediente, respetuoso, y tanto la mamá cumplió lo que dijo. ¿Y qué trajo consigo esto, hermanos? ¿Qué trajo consigo? Trajo el levantamiento de un profeta de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba sin dirección. Los jueces ya habían muerto, ya no había orden en el pueblo de Dios. Dice la Biblia, cada uno hacía lo que quería. Pero incluso hasta los hijos de Eli hacían lo que querían, hermano. Y después, ¿qué pasó? Dios trajo juicio a la casa de Eli por conducto de un profeta de Dios y por conducto de Samuel. 2 mensajes para Eli. Veamos ese capítulo, está ahí mismo. Pues, primera de Samuel 2, ahí al dar vuelta a la hoja, versículo, ahí mismo vamos a la vuelta. Versículo 16. Primera de Samuel 2:16 dice: y se le respondía el varón: queme luego el cebo hoy, y después toma tanta como quisieres. Él respondía: no, sino ahora la has de dar, de otra manera yo la tomaré por mi fuerza. ¿Saben quién está contestando? Un hijo de Eli. Era respondón. ¿Se dan cuenta? El hijo de Eli era grosero, no respetaba a los sacerdotes, no respetaba a sus padres. Es que ya lo veían grande, la
la Biblia dice en el libro de Proverbios: no pisotees a tu padre o a tu madre cuando ya tenga canas. Así dice la Biblia, hermano. Y como su papá de él ya estaba grande de edad, él hacía lo que quería y respondía como quería. ¿Eso es bueno, hermanos? ¿Verdad que no? Es decir, la gente dice: 10 de mayo, mi madrecita querida, madrecita querida, y te quiero tanto, mamá. Pero al siguiente día, hijo, ayúdame a lavar la ropa o a barrer la casa, hazlo tú, mamá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No hay respeto, solo es tradición, solo es costumbre de un día. Y Dios no quiere un día que usted respete a su mamá o a su papá. Dios quiere todo el año, toda la vida, 365 días del año, siempre, hermano, guardar el mismo respeto y amor para nuestros padres. ¿Y qué pasó, hermanos? Era un hijo necio, rebelde. ¿Continúa? Era pues el pecado de los mozos. ¿Quiénes son los mozos? Los jóvenes hijos de Eli, muy grande delante de Jehová. No era tan pequeño de decir: no, pues pásala, no sucede nada. La Biblia dice que era grande lo que ellos estaban haciendo, porque se trataba del sacrificio que se le ofrecía a Dios y que se tenían que ofrecer correctamente. Y los hijos de Eli llegaban y cuando tenían hambre agarraban comida, lo que no les correspondía, y además esa comida del sacrificio, para poder comer solo había piezas. Los sacerdotes o los hijos de los sacerdotes solo comían la espaldilla del animal y el pecho del animal, no podían comer otra pieza. Y para poder comer la pieza de un sacrificio necesitaban ser santos. ¿Se dan cuenta? Esa era una comida sagrada que no cualquiera comía, hermano. ¿Y qué pasó? Era grande la falta de los hijos de Eli. Y por no corregir Eli, la Biblia dice que el profeta vino y le dijo: por no poner mano dura a tus hijos. Así le dijo el profeta: vas a caer, vas a morir tú y tus hijos. Igual al profeta Samuel, siendo un niño, Dios se lo dijo. Y cuando despertó, Eli le dijo: ¿qué te dijo Dios? Y Samuel dijo: no, Señor, mira, es que no te puedo decir, dímelo, no importa. Y Samuel empezó a decir: Dios me dijo que Él te ha desechado del sacerdocio. O sea, así se lo dijo directamente, hermanos. ¿Pero por qué? Porque Él no fue un padre que pusiera mano dura con sus hijos. Vamos a ver un versículo que está muy cerca. Ahí mismo, en el 18, a ver, y luego nos vamos a otro versículo. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová vestido de un éfod de lino. ¿Se dio cuenta? Unos hijos que tenían a su padre junto a él, a ellos, y se portaban mal. Y este hijo, joven Samuel, no tenía a su papá ni a su mamá, y era más temeroso a Dios. A ver, vamos a ver qué pasó. Versículo 22. Él, empero, era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Es decir, no ignoraba. Él se enteraba porque los príncipes fueron y le dijeron: Eli, ya eres muy viejo y tus hijos no andan por el camino que tú anduviste. Pon disciplina, pon corrección a tus hijos. ¿Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio? Cuidado, hermanos, esto es muy grave. Como hijos de pastores,
engañan a las jovencitas hoy en la actualidad para desilusionarlas, decepcionarlas, engañarlas por un momentito. Te quiero mucho, mira, te necesito, y después, ¿sabes qué? Ya había otra más y a otra más. Y esto es una realidad, hermanos. No quiero mentirles, siempre me gusta hablar con la verdad. Y eso no es buena fama, dijo él. Dijo, eso no es buena fama para nosotros. ¿Qué hacían sus hijos? Solo decepcionaban a las jóvenes, a las mujeres que hacían un servicio en la casa de Dios. Y eso era un pecado grave. Siguiente versículo. Y díjoles, ¿por qué hacen estas cosas tan grandes, tan graves? Porque yo oigo de todo este pueblo que ustedes no se portan bien. Siguiente versículo. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, y hacen pecar a todo el pueblo. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Esto es muy importante, que los padres de familia, nosotros todos, observemos a nuestros hijos, hermanos. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Y si están haciendo algo malo, se necesita entonces una disciplina. ¿Sí, hermanos? Y una disciplina más severa. Y aquí completamente, hermano, métase en oración y ore por el niño, por el joven. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos, por él? Y no puso mano dura, y lo sigue diciendo más adelante. Por cuando no pusiste mano dura con tus hijos, vas a morir tú y tus hijos. ¿Y qué pasó con los hijos? Fueron a la guerra contra los filisteos. El arca del pacto fue raptada, y a sus dos hijos mataron de Eli en la guerra. Y vino un joven, un mozo, Eli, Eli, estaba sentado en el segundo piso del tabernáculo. Eli, Eli, el arca del pacto fue raptada. Y Eli le dolió el corazón y dijo, ¿cómo? No es posible. Eso nunca ha sucedido en toda la historia desde Moisés. Eli, también tus dos hijos son muertos. Y cuando Eli escuchó eso, ¿saben qué pasó? ¿Cómo? No. Hizo así. Tanta fue la impresión de la muerte de sus dos hijos que se fue para atrás. Y al momento en que se fue para atrás, se cayó del piso de una altura de 4 metros. Se cayó y se golpeó en la cabeza el sacerdote Eli. Y ese día murió Eli y sus dos hijos. Ahora la pregunta de esta noche es, ¿quién era el culpable? ¿Eli o sus dos hijos? A ver el micrófono, corran el micrófono por ahí, hermanos, para darnos cuenta quién fue el culpable aquí. Allá con la hermana Angelina. Estas cosas son reales, hermano. Si no nos corregimos, si no corregimos a nuestros hijos, el día de mañana nos van a llamar, buenas noches, con la señora tal, con el señor tal. Si yo soy, ¿de qué se trata? Venga por su hijo, porque está tirado aquí, perdió la vida. ¡Ay, Dios mío! Señor, ¿por qué me castigas de esa manera? ¿Por qué me haces esto? ¿Acaso no eres un Dios poderoso? Pues yo te canto, yo te sirvo. Va a empezar usted a reclamarle a Dios. Pero hoy vamos a ver quién tuvo la culpa y el error. ¿Acaso es Dios? Vamos a ver. Amén. Gloria al Señor. La pregunta de hoy es hermano, tanto el padre y tanto el hijo, porque quizás el padre hablaba y el hijo no escuchaba. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermana Angelina.
Contestó correctamente. Primero es el Padre, porque el Padre, el profeta dijo: Eli, por cuanto no pusiste mano dura para corregir a tus hijos, te va a venir calamidad, sufrimiento y muerte. Sí, hermanos, es importante corregir a nuestros hijos. No se deje sobornar. No, es que mi hijo me regaló un refrigerador. Hoy el 10 de mayo, mira, sí me regaló un refrigerador. Y usted no le quiere decir sus errores, no lo quiere corregir sus faltas. Es un ejemplo, hermano. No, usted como padre de familia y yo tenemos que hacer ver el error de nuestros hijos. Y muchas veces el hijo, en vez de que recapacite y diga: sí, yo soy, a veces se enoja, hermano, se molesta. Pero ¿sabe? Cuando usted le hable con la Biblia, el hijo va a entender. Tal vez no a la primera, hay unos meses, pero siempre prepare un texto de la Biblia y dígale: mira, hijo, ven, hoy te voy a hablar y te quiero leer un versículo. Cuando usted se lo lea, ahora explíquese: hijo, mira, así y así. En caso de que no entienda, usted no se canse, usted vuelva a hacerlo al tercer día, al sexto día y así sucesivamente. Porque si no paramos y corregimos el mal, el día de mañana podríamos estar llorando por la pérdida de un hijo, hermano, así como lo pasó Eli. Y él, siendo un sacerdote de la casa de Dios, ¿se da cuenta? Quiero felicitar a los padres que están presentes, que han traído a sus hijos a este lugar para refugiarlos aquí. Yo sé que ustedes los trajeron porque en algún momento pensaron y dijeron: antes de que maten a mi hijo, antes de que mate, antes de que se vaya a la cárcel, antes de que le pase algo, mejor lo llevo a esa casa de refugio. Tomaron la mejor decisión, hermanos. Siempre busque la mejor opción, y la mejor opción es Dios. No espere a que el día de mañana a usted le toque lamentar por algo que pudo hacer con anticipación. ¿Y qué pasó con Samuel? Después de la muerte de los hijos de Eli, él se colocó como el sacerdote y profeta de Dios y juez que Dios había llamado. Era un plan del Señor. ¿Por qué Samuel no murió? ¿Por qué Samuel también lo hubieran matado ese día que mataron a los hijos de Eli? No, porque Samuel era un hijo obediente. Y si usted y yo somos hijos obedientes, vamos a vivir bien. Aleluya. Nos va a ir bien en la vida. Todo nos va a salir bien. ¿Y cómo era la madre de Samuel? A ver, vamos a ver cómo era la madre de Samuel. ¿Era atenta o lo olvidaba? A ver, hay un versículo por ahí en Samuel. Ayúdeme a buscarlo donde dice: y cada año subía la madre de Samuel y le cosía una túnica hermosa. Ahí está en Primera de Samuel 2, como del 10 al 20. Aquí está. Es el 19. Miren, hermanos, esto es muy importante para ustedes, mamás. Y levantándose de mañana, es el Primera de Samuel 2, 19. Y hacíale su madre una túnica pequeña. ¿Por qué dice pequeña? Porque no era muy grande. Samuel no era muy grande. Cuando Dios lo llamó tenía 8 años. Y traíasela, cada año lo visitaba, cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio conforme a la costumbre ritual. ¿Cómo era la madre de Samuel? Una mujer muy atenta
atenta. Ella sabía que no podía acercarse pues seguido al tabernáculo por la orden sacerdotal, pero ella en el primer momento le llevaba un detallito y le decía: hijo, te quiero mucho, hijo, pórtate bien, sigue en esta casa, sírvele a Dios, no te apartes, hijo. ¿Se da cuenta, hermano? Mamá, siempre demuéstrale tu cariño a tu hijo. Aleluya. Ambos, mamá, regálale algo a tu hijo si puedes también, como lo hacía la mamá de Samuel y como lo hizo el papá de José. También le regaló una túnica de colores. ¿Se da cuenta? Aquí también le está regalando una túnica. Mamá, regálale algo a tu hijo, aunque sea algo muy pequeño. Y hijo, también regálale algo a tu mamá, no precisamente el 10 de mayo, hermano. Puede ser por varias ocasiones durante el año. Bendito sea Dios. ¿Y qué pasó con Samuel? Fue un hombre recto delante del Señor. Estuvo sirviendo a Dios mucho tiempo hasta llegar a la vejez. Gracias a Dios. Vamos con el siguiente, hermano. Nos faltan 4. Y el siguiente es el rey David. Vamos a ver si el rey David hizo lo recto y lo correcto. Vamos a ver al rey David. Aleluya. Vamos a ver al rey David. Está como en el 1 de Samuel capítulo 16, cuando su padre le dijo: hijo, toma esos asnos, mete pasas, agarra queso, lleva pan y llévalo a tus hermanos que se encuentran en la guerra contra los filisteos. ¿Y saben qué hizo David? No hizo como algunos hijos de los que estamos aquí. Ay, papá, ay, mamá, está muy lejos, hace mucha calor, estoy cansado, ya no me molestes. No, el rey David, ¿cómo se portó? ¿Qué le dijo a su padre? Dice textualmente: y el rey y David hizo conforme al mandamiento de su padre Isaí. Así dice el texto. A ver, vamos a buscarlo. Que lo encuentre primero, que se ponga de pie. Alguien lo encontró. Adelante, hermano. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, levantará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vaca y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. ¿Habla de David o de Samuel? Estamos hablando en este momento ahora ya de David. Cuando le llevaba a sus hermanos. Correcto. Cuando su padre le pedía algo, David era un hombre bueno, hermano, obediente. Y todo aquel que obedece, Dios lo coloca en los mejores lugares. ¿A dónde colocó a José? Dios, mira, hermano, en un trono. ¿A dónde colocó Samuel? Dios, ¿a dónde lo colocó? Mire, hermano, en el sacerdocio, el principal sacerdote de Israel. ¿A dónde colocó Dios a David después de ser un pastor de ovejas, andar todo sucio, ahí cansado? ¿A dónde colocó Dios a David? En el trono de Israel. Aleluya, pero eso lleva consigo la obediencia a los padres para que te vaya bien, dice la Biblia. Samuel 17. Adelante, hermano Román. Y dijo Isaí, el papá de David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los mil, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos, toma prendas de ellos como evidencia. Ahora el versículo 20. Es decir, ahí está el mandamiento de su padre: hijo, mira, quiero que hagas esto y quiero que hagas esto. Si hoy le hubieran dicho a un joven de este tiempo, diría: ay, papá, ¿qué tanto
pides? ¿Qué tanto me exiges? Mira, está el otro y aquel manda al otro. ¿Qué hizo David? Versículo 20, 17, 20. Vamos a ver qué hizo. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de la batalla y daba el grito de combate. Como Isaí le había mandado. ¿Quién es Isaí? Es el papá de David. ¿Y qué hizo David? Hizo lo que su papá le pidió, hermano. Cuando papá te diga algo, es porque papá tiene experiencia, es porque papá ya sabe, es porque papá ya cayó en ese hoyo, es porque papá ya sufrió, ya lo vivió. Aleluya. Por eso la Biblia dice: no menosprecies el consejo de tu padre, hijo mío. Cuando seamos hombres, hijos, sabios, entendidos, siempre vamos a escuchar el consejo de nuestro Padre y lo vamos a poner en práctica. Y David lo hizo, a pesar de que estaba peligroso. Ir a dejar ese alimento era un lugar peligroso porque había guerra. Hubiera dicho: no, padre, mira, pueden también a mí matar, hacer daño, mejor otro día, ellos tienen comida. Tantas excusas. Pero David no, dijo: papá, tú me mandaste y yo respeto, porque el mandamiento de Dios dice que te debo obedecer. Aleluya. ¿Sí, hermanos? Así quiere Dios que seamos hijos, dice la Biblia, como hijos obedientes, no conformados con los deseos que tuviste antes, estando en vuestra ignorancia. Cuando no conocíamos de Dios, éramos ignorantes, no sabíamos lo que nos convenía, pero hoy que conocemos de Dios, debemos de ir conociendo lo que mejor nos conviene y ponerlo en práctica. ¿A su nombre? ¿Y qué pasó con David? Después de portarse bien, de ser un hombre, era un hombre diferente a los demás, era un hombre bondadoso, bueno, era un hombre amable que se compadecía de los que sufren. Saben, hermanos, estaba leyendo y me gustó un texto, a ver si me acuerdo. Dice que David se refugió en la cueva de Adulán cuando lo quería matar el rey Saúl, lo quería matar. ¿Y dónde está David? Siendo que era su yerno, y voy a matarlo porque me usurpó el reino. Y David se refugió en la cueva de Adulán, y cuando se refugió a él, ¿saben qué pasó? Me gustó la lectura. ¿Saben qué pasó? La gente lo siguió, los hombres lo seguían. Yo voy con David, yo me uno a David, yo me uno al proyecto de David, yo me uno a lo que David, a la guerra, a la lucha de David. La gente empezó a llegar con David, y ¿saben qué pasó? Formó un ejército de 400 hombres. A ver, búsquenlo, hermano. Ahí mismo está. Creo que es el capítulo 23 o 24. La cueva de Adulán. Así búsquenlo, como la cueva de Adulán. Primera de Samuel 22, miren qué pasó. 22:1. Anótenlo, hermanos jóvenes, anoten estos textos, esos versículos. Y yéndose David de allí, escapóse a la cueva de Adulán, lo cual como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, lo siguieron hasta ese lugar. ¿Se da cuenta por qué lo siguieron? Porque David era un hombre bueno, hermano, un hombre que siempre ayudaba o comprendía a la gente. Ahora vamos a ver quiénes lo siguieron. Este tema un día lo vamos a desarrollar para estos muchachos. Y juntáronse con él todos los afligidos. Fue toda la gente que tenía problemas, que
estaban tristes, ya no sabían qué hacer, qué hago, no sé, no encuentro solución. Y todos los que estaban endeudados, todo aquel que estaba endeudado tenía problemas económicos y familiares. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y hermano, se refugió con David todo aquel que tenía un problema, que se sentía triste, que pensaba ya no hay esperanza, ya no sé qué hacer.